Música. Hola, ¿cómo están? Buenas, pero muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto saludarte de nueva cuenta, gracias a Dios. Es jueves otra vez y te estamos dando la bienvenida al programa Volviendo a la Palabra. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y voy a estar contigo de aquí hasta las 7 de la tarde, si el Señor lo permite, para compartirte un poco de la palabra de Dios. Te voy a dar las vías de comunicación por si quieres reportarte, por si quieres dejar un comentario. Principalmente hoy los comentarios son al número de celular, que es el 818-252-8607. Te lo repito, mi número de celular, 818-252-8607. Por si quieres mandarnos un WhatsApp, un mensaje de texto. También puedes buscarnos en Facebook. No solamente hoy, sino durante la semana. Facebook es Volviendo a la Palabra. Búscanos en Facebook como Volviendo a la Palabra. O si quieres enviarnos un correo electrónico, nuestro correo electrónico es volviendo_a_la_palabra@hotmail.com. Te lo repito, es volviendo_a_la_palabra@hotmail.com. Y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Las últimas semanas hemos estado hablando de la iglesia pentecostal. Hemos estado hablando a la iglesia pentecostal. Hemos hablado del espíritu que hay en ella. Hemos estado hablando de sus doctrinas y de sus prácticas. Hay gente que se ha molestado, pero, ¿sabes? Nuestro mejor deseo es que aunque te molestes hoy, ojalá y escuches el programa. Ojalá y llegues al final y ojalá y el Señor te dé entendimiento. Ojalá y el Señor sea el que pone duda en tu corazón. A veces creemos hoy que es mejor estar seguros, bien seguros. Ya soy salvo, ya nadie me lo puede quitar, ya estoy en lo correcto. Eso. Cuando la Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho y su final es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, es decir, se cree seguro, pero al final hay muerte y no se va a dar cuenta hasta que ya no hay hacia atrás. Lo mejor que nos podría pasar en la vida es no ser de esos. Si estamos en un engaño, salir de ese engaño hoy cuando aún hay oportunidad. Mira lo que en la Biblia, en Juan 3, lo que le pasó a Nicodemo, un fariseo, un maestro. Sin embargo, vino al Señor con dudas, con todas sus dudas, y las planteó al Señor y encontró salvación. No es malo tener dudas. Ojalá y el Señor empiece a poner dudas hoy en tu corazón, dudas de lo que crees, de lo que hasta hoy has creído. Hemos hablado de algunas doctrinas, hemos hablado del hablar en lenguas. Hemos hablado del liderazgo en la iglesia pentecostal. Hemos hablado de que tienen pastoras, cuando la Biblia dice que están prohibidas las pastoras. Tienen profetas cuando la Biblia dice que ya cesaron los profetas. Y tienen apóstoles cuando la Biblia dice que solamente hay 12 apóstoles, 12 columnas, 12 apóstoles. No hay más. ¿De dónde salieron todos estos? Ya hemos hablado del atar y desatar. Hemos hablado del reprender demonios que ellos practican. Hemos hablado de la guerra espiritual. Y aún nos falta hablar de otras doctrinas. Pero, no sé, queremos detenerme un poquito. Muchos pentecostales nos han hablado y nos dan, según ellos, bases bíblicas. Lo que ha abundado en estos programas nos hablan y dicen, ¿cómo que no podemos atar? Ahí está Mateo 18, tenemos autoridad, ¿ves? No te decía, la semana pasada te decía que una persona se atrevió a atarme. Desde luego nada pasó, pero según él o según ella tenía autoridad para atarme. ¿Por qué no pasó nada? No piensan, parece que no piensan. La semana pasada hablamos de esto. La Biblia dice, si no se cumple, es porque no viene de parte de Dios. Si no se cumplen las profecías, si no se cumplen las atadas, las declaradas,
es porque el que las hace no es de Dios. Así de fácil. Pero muchos no entienden, muchos se ciegan porque lo han practicado por mucho tiempo. Pero lo peor es que creen que tienen bases bíblicas, creen que sus doctrinas son salidas de la Biblia. Es decir, ¿cómo que no podemos hablar en lenguas? Ahí está Hechos 2, el día de Pentecostés, ¿ves? Y en realidad a mí me sorprenden su forma de interpretar. Cualquiera que lea la Biblia con apertura, con honestidad, buscando a Dios sinceramente, puede leer Hechos 2 y verá que Hechos 2 en ningún momento está diciendo que el hablar en lenguas es la señal de que se es cristiano. Hechos 2 está narrando lo que pasó en Pentecostés. No está diciendo que va a pasar siempre, ¿ok? Pero eso es lo que está pasando. ¿Cómo que no podemos hablar en lenguas? Ahí está Hechos 2. ¿Cómo que no? Que las mujeres no pastorean. Ahí está Débora. Por el amor de Dios, ¿qué tiene que ver Débora con la iglesia cristiana? Oye, Débora era una juez. ¿Qué tiene que ver con la iglesia cristiana que vino a fundar Jesucristo? ¿Cómo que no hay apóstoles? Ahí está Efesios 4. Y así están sus doctrinas. Todas sus doctrinas con un versículo o 2 o 3 o 10. Pero dejando fuera la mayor parte. Tristemente esto no es exclusivo de la iglesia pentecostal. Cuando hablamos de los católicos hace poco tiempo, 1 mes o 2 meses, ¿recuerdas cómo decían lo mismo? ¿Cómo que Dios prohíbe las imágenes? Mire, Éxodo 25:18. Y vas a Éxodo 25:18 y dice que el Señor mandó a hacer 2 querubines arriba del arca, etcétera, 2 querubines de oro. ¿Ves? ¿Ves? ¿Cómo si le gustan las imágenes? Entonces sí podemos tener vírgenes, San Judas y todo. ¿En realidad eso dice? Y todos los otros cientos de versos que dicen que no te harás imagen, que es pecado, los ignoran. Los ignoran. Y María, ¿qué te dicen ellos? Es corredentora, es intermediaria, ascendió al cielo. Oye, ¿y todo eso de dónde lo saca? Ah, mira las bodas de Canaán. ¿Eso enseña ese pasaje? ¿Eso enseña? No, pero ya tienen un pretexto para seguir con sus prácticas. Y eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando dentro de la iglesia o las iglesias que se dicen cristianas. Los adventistas dicen que la clave, que los elegidos, los que irán al cielo, son los que adoran y se reúnen en sábado. Los que no adoran el sábado, así como los pentecostales dicen, los que no hablan en lenguas, esos no son de Dios. Los adventistas dicen, no, los que no adoran en sábado, irán al infierno. Oye, ¿y dónde dice? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. ¿A poco vamos a guardar los 9 y el sábado no? No, hay que guardarlo, debemos guardar el sábado. Eso, ¿debemos guardar el sábado? Yo creo que los cristianos decimos tajantemente no, pero yo te pregunto, a veces decimos no se guarda el sábado, pero ni sabes por qué. ¿Dónde dice que no? ¿En qué te basas? Algunos dicen, bueno, es que Cristo resucitó el domingo, ¿y dónde dice ya no guarden el sábado, ahora guarden el domingo? Ojo, no estoy defendiendo el sábado, no sé si me entiendas, estoy tratando de señalar el mayor mal que existe hoy en la iglesia cristiana: la falta de lectura y de estudio de la Biblia, de la Escritura. Por eso dice la Biblia, mi pueblo es destruido, dijo el Señor en Oseas 4:6. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Van tras cualquier viento de doctrina, cualquiera los convence. Los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios. ¿En qué se basan? En que hay pasajes, claro, donde Jesús dice que es Hijo de Dios. Muchísimos pasajes dicen que Jesús es Hijo de Dios, no Dios. Además, Jesús dijo que Él era menor que el Padre.
Además, Jesús oraba al Padre. ¿Cómo va a hablar con él mismo? Y te dicen, esto está en la Biblia. Y sabes, es verdad. No están mintiendo. ¿Cuál es el problema? Que no es todo lo que la Biblia dice respecto al tema. Hay muchísimas más escrituras respecto a este. Cuando Tomás dijo, es mi Señor y mi Dios, le dijo a Jesucristo. Cuando Jesús le dice a Felipe, yo y el Padre uno somos, y muchísimos más. Hay más pasajes. Hay más pasajes. Mateo 4, yo no sé si lo has leído, pero de la guerra espiritual, es de los que enseña más de la guerra espiritual. ¿En qué consiste la guerra espiritual? Mateo 4 narra la tentación, las tentaciones que el diablo hizo a Jesucristo, a nuestro Señor. Podemos aprender muchas cosas, pero una de ellas es cómo actúa el diablo, algunos de sus engaños. La semana pasada hablábamos de esto. El diablo es un engañador. A él no le interesa poseerte. No necesita poseerte para mandarte al infierno. Mira, el primer engaño le dijo. Pero lo que quiero que notes es la similitud. Cómo está casi señalando algunas doctrinas que tenemos. Mira cómo el primer engaño. Di que estas piedras se conviertan en pan. Es decir, diles. Decláralo, decrétalo. ¿Te das cuenta? Es un engaño del diablo, es una doctrina del diablo. Pero hoy la iglesia disque cristiana lo practica. El segundo engaño. Todo eso te daré. Le mostró los reinos del mundo y le dijo, todo eso te daré si postrado me adorares. La prosperidad, todo eso tendrás si me adoras. Y hay iglesias adorando al diablo por la prosperidad, por dinero. Hay señoras que dicen, es que somos princesas de Dios. Somos hijas de un gran rey. ¿No lo has escuchado? Somos hijos de un gran rey. Debemos de tener de todo. Sí, de su reino. Es que el reino de la tierra le pertenece al diablo. Si tú dices, somos hijos de un gran rey, debemos de tener las cosas del mundo, es porque tu rey es el rey del mundo. Es el rey de este siglo. Es Satanás. Es Satanás. Jesucristo le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Y de ese rey somos hijos. Del que su reino no es de este mundo. Entonces lo que nos va a heredar son cosas que no son de este mundo. Por el amor de Dios, es súper claro. Pero el diablo se aprovecha de tus deseos, de que te gustan las cosas de este mundo, te las da. Las aceptas y lo adoras. Pero lo peor es que estás creyendo que estás adorando a Dios cuando estás adorando al diablo. Aunque vayas y cantes Jesús, aunque lo llames Jesús, esto es de lo más peligroso de lo que habla la Biblia. De esto habla la Biblia. El tercer engaño en Mateo 4:5 dice que el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra. Y algunos pueden decir, mira qué engañador, lo está engañando. Sí lo está engañando, pero lo que está mencionando sí es verdadero, sí está en la Biblia. ¿Lo sabías? Si tienes Biblia ahí cerca y ojalá tengas como siempre Biblia, libreta a la mano. Si no, grábate estos versículos. El Salmo 91, 11 y 12. Salmo 91, 11 y 12. Mira lo que dice. Dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Te das cuenta de lo que estaba mencionando el diablo? Le está mencionando un pasaje bíblico. El diablo. ¿Te das cuenta cómo usa y se sabe la Biblia? Y hoy nosotros todo nos lo tragamos
porque le pongan un versículo bíblico. Con eso tenemos. Si le ponen un versículo bíblico, hacemos caso. Así venga del diablo. El diablo usa la palabra de Dios. El diablo está usando la palabra de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Segunda de Corintios 11:13 son pasajes que debes de tener anotados y grabados de cómo actúa el diablo. En esto consiste en vencerlo o no vencerlo. Decíamos la semana pasada, en no ignorar sus maquinaciones, en no ignorar sus planes, en no ignorar cómo ataca, en no ignorar cómo actúa. Si tú crees que el diablo se mete a la gente y la guerra consiste en decirle, sales en el nombre de Jesús, sale y ya ganaste la guerra. ¿Le ganaste la guerra al diablo? Dice segunda de Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y luego dice en el 11:14, no es maravilla, no te sorprendas. Lo que estoy diciendo, ¿cómo te va a sorprender? Dice Pablo, si el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, no te extrañe que sus ministros se disfracen como ministros de justicia. Y eso es lo que está pasando hoy. Eso es lo que hay en la iglesia hoy. Te decía, la semana pasada hablamos de guerra espiritual, pero ¿en qué consiste? ¿En atarlo y desatarlo? No, en que Él nos va a querer engañar. Y el engaño religioso es lo que más le resulta. Y el engaño con la Biblia es lo que está practicando más hoy el diablo. Tiene un engaño para cada quien. Tiene engaños para el ateo, tiene engaño para el católico, tiene engaño para las religiones no cristianas, tiene engaños para todos. Y para los que creen que ya son cristianos, tiene engaños también. Tiene engaños también. El fin de él es solamente que no seas salvo, que no seas salvo, pero su método es engañar. Dice en segunda de Corintios 11:3, ahí un poquito antes de donde estábamos, dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ustedes sean extraviados de la fidelidad a Cristo. ¿Por qué? Dice Pablo, porque es lo que estoy viendo, que viene alguien predicando otro Jesús que el que les predicamos nosotros y reciben otro espíritu. Otro espíritu. Mira cómo hay lo que te he dicho las últimas semanas. Dos espíritus. Pero también se recibe. Y termina diciendo, y otro evangelio que el que habéis aceptado, y bien lo toleras. Todo lo toleras. Todo lo toleras. Y la iglesia pentecostal se ha llenado de esto. Tiene otro evangelio. La iglesia pentecostal predica otro evangelio. Aunque tú digas, pero ¿cómo puede ser? Yo me he topado con muchos pentecostales. Cuando les hablo del evangelio verdadero, ¿sabes qué dicen? Es increíble. Dicen, bueno, sí, eso también es importante. ¿Cómo que también? No, bueno, pero es que los milagros, es que la sanidad, es que la guerra espiritual. Eso no es el evangelio. El evangelio es salvación. No necesitamos nada más. La Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final se pierde su alma? Jesucristo dijo, no temas a los que matan el cuerpo. Teme al que puede quemar cuerpo y alma en el infierno. Lo único que importa en esta vida, escúchalo bien, es la salvación. Para eso es este mundo, es pasajero. Lo que importa es a dónde vamos después. Y de esto trata la guerra. Esta es la única intención del diablo. Dice en Juan 10:10. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y dijo Jesús, yo vengo para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y los engañadores te dirán, ves, vida en abundancia es vida en prosperidad. ¿Ves? Y te dicen, ni mira el diablo, quiere robarte eso, quiere robar tu prosperidad, quiere robar tu felicidad, quiere robar tu sanidad y todas esas tonterías. Pero no es así.
de qué habla el pasaje. ¿Sabes? Esto te lo he aconsejado ya miles de veces. Lee el contexto. Lee la Biblia, hay que leer la Biblia, hay que estudiar la Biblia, hay que escudriñar la Biblia. Hay que buscar lo que Dios quiso decir. Mi hermano, lo que yo te estoy invitando solo es eso. ¿No quieres saber el mensaje de Dios de verdad para ti? ¿No quieres escuchar la palabra de Dios de verdad para ti? No estoy diciendo que yo la tengo. Estoy diciendo que vayas a la Biblia. El Señor nos habló en la Biblia. Búscala. Y muchos dicen, yo sí la leo. Yo sí la leo. ¿Y cómo la lees? La abro y donde caiga. ¿Cómo que donde caiga? La Biblia se lee, ¿sabes? La palabra es sistemáticamente. Yo creo que de eso te voy a hablar las próximas semanas. ¿Cómo se lee la Biblia? ¿Cómo se estudia la Biblia? Pero para empezar debes de saber que la Biblia no se lee en pedacitos. La Biblia no es para leerse en cachitos como hacen, así como te han enseñado. Es decir, agarran Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, ¿ves? El ladrón es el diablo y quiere hurtar tu felicidad, matar tu vida abundante, matar tu prosperidad. Quiere que seas pobre. Yo cuando he hablado con los que dicen salvo, siempre salvo, yo siempre, entonces ¿qué función tiene el diablo? ¿Ya no puede nada contra ti? ¿O por qué te tienta? ¿O por qué te ataca? ¿Ya? ¿Por qué Efesios 6 nos dice no tenemos guerra contra sangre y carne? O sea, nos está diciendo que tenemos guerra contra principado, contra potestades. Tenemos guerra contra el diablo. La semana pasada veíamos que se nos manda, nos dice Pedro, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero si salvo siempre salvo, a mí ya no me puede devorar. ¿Para qué me advierte Pedro? Y dice, no, es que el diablo lo que quiere robarte es el gozo. Ándale, pues, le dije, qué padre. O sea, te vas al cielo, pero triste. Si el diablo gana, te vas a ir al cielo. O sea, de ahí ya no te escapas del cielo. Nomás que te vas triste. Ándale, pues. El diablo quiere mandarte al infierno. Y si tú crees que salvo siempre salvo, ya ha ganado contigo. Ya ha ganado contigo. Juan 10:10, mira, ¿cómo entender Juan 10:10? Lee todo por el amor de Dios, de perdido el capítulo, para que veas de qué habla. El contexto lo da, mira el anterior, mira Juan 10:9. Es Jesucristo hablando. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Salvo. ¿De qué habla Juan 10? De salvación. De salvación. Cuando dice yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, está hablando de la vida eterna, no de dinero, de vida eterna. Entonces cuando dice que el ladrón quiere hurtar, matar y destruir, quiere hurtar, matar y destruir tu vida eterna, tu salvación. Míralo ahora el que sigue, 10:11. ¿Cómo saber que sigue hablando de vida eterna? ¿Cómo se logra la vida eterna? Juan 10:11. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Él dio su vida por nosotros. Ese es el evangelio, nada más. Eso es lo que la gente necesita oír, nada más. Ese es el pleito del diablo, que la gente no lo escuche, que la gente no lo entienda y que aún los que se creen cristianos no lo prediquen. Que prediquen, como vimos ahorita en 2 de Corintios, que prediquen otro evangelio, otro evangelio. Jesús quiere sanarte, Jesús quiere hacerte rico, Jesús quiere aliviar todos tus problemas. Ven a Jesús, Él te va a sanar tu matrimonio. Ven a Jesús y vas a tener coches. Ven a Jesús y vas a ser rico. Ven a Jesús y te predican otro evangelio. Eso es lo que quiere el diablo. Mira en 2 de Corintios 4:3. Y 4:4. 2 de Corintios 4:3. Y nuestro evangelio está aún encubierto. Entre los que se pierden está encubierto. ¿Por qué? Dice en el 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, es decir, el diablo, el mundo entero está bajo el maligno. Dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca
la luz del evangelio, de la gloria de Cristo. Eso es lo que quiere el diablo. Y todo cristiano predicando otra cosa, otro evangelio, está trabajando para el diablo. Y dijo Pablo en Gálatas, todo así yo mismo o un ángel del cielo baje y predique otro evangelio, es anatema. Anatema quiere decir maldito para Dios. ¿Te das cuenta? El evangelio es salvación, el evangelio es perdón de pecados, el evangelio es perdón para el que se sabe sucio, pecador. El evangelio no son milagros. Miren 1 Corintios 15:1. 1 Corintios 15:1. Dice, les declaro, dice Pablo, el evangelio que les he predicado, el cual recibiste y en el cual perseveráis. Si retenéis la palabra, sois salvo. Si no retenéis, creíste en vano. Y luego explica cuál es el evangelio. Porque les he enseñado lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio, no hay otro. Oye, dicen, pero la Biblia habla de milagros. Eso lo sé. Dios hace milagros, eso lo sé. Los he vivido. El Señor me atrajo a Él por un milagro. Eso lo sé. Pero mira, antes de ascender Jesús, y es un versículo de los que, un pasaje más bien de los que más causan dudas. Antes de ascender, ese Jesús que hizo milagros, nos dijo en Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Aquí en Marcos 16 está todo el orden. Claro que hace milagros, pero mira cómo dice la orden, el mandamiento, predicar el evangelio. Esa es la orden. El que creyere y se bautice será salvo. El que no, será condenado. Y después dice, estas señales seguirán a los que creen. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Mira junto lo que te hablé la semana pasada. Hablarán nuevas lenguas y echarán demonios. Pero mira cómo no se nos está mandando predicar el evangelio. Digo, predicar el echar demonios. No se nos está mandando eso. Lo que se nos mandó es predicar el evangelio. No se nos está mandando predicar milagros. Y eso es lo que el diablo está haciendo y mandando. Que es así trabaja el diablo. Así trabaja, dice, veíamos ahorita en Corintios que dice, como la serpiente engañó a Eva, temo que los haya engañado. ¿Cómo engañó a Eva? Ve a Génesis. ¿Cómo hizo? Le cambió la palabra de Dios. La serpiente es astuta, dice en Génesis 3:1. Le dijo a la mujer, con que Dios dijo, no comas de todo árbol. Y la mujer dice, no, eso no dijo. Dijo que no comiéramos nomás de ese, ¿verdad? Y que si comíamos íbamos a morir. ¿Y qué le dijo la serpiente? Come, no morirás. Mira cómo en cada pasaje el Señor nos enseña algo de cómo actúa el diablo. Cosas muy puntuales. Como aquí la serpiente dice, come, es decir, desobedece a Dios, peca. Oye, pero él dijo que luego moriríamos. No morirás. No pasa nada. Toda doctrina que enseña peca y no pasa nada. Es esta del Edén, la del diablo. Peca, que al cabo que en el purgatorio te limpias, dicen los católicos. Peca, al fin que Dios no es malo. Yo no creo que queme a nadie, dice la mayoría. Peca, al fin que el infierno no existe. Es simbólico, dicen los testigos de Jehová. ¿Lo has escuchado? Peca, al fin que salvo siempre salvo. ¿Te das cuenta que la serpiente es astuta? ¿Te das cuenta? Así es como está trabajando y así es como nos está engañando hoy. Y principalmente con engaños religiosos, principalmente con engaños, con la Biblia. A los pentecostales los tiene atando demonios, mientras el demonio les gana la batalla. Mira este otro pasaje que también hemos visto mucho. Mateo 7:22. Mateo 7:22, pero yo te invito a pensar
a pensar, analiza. Cuando leas, quédate ahí en el 7:22 y 7:23 y piensa qué es lo que quiere enseñar el Señor. Jesús dijo, me dirán muchos en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros? Mira las tres cosas que dice. Parece que está describiendo a la iglesia pentecostal. La iglesia es la que tiene profetas. Esta iglesia es la que echa demonios. Esta iglesia es la que hace milagros. Echamos demonios. Pero mira lo que dice ahí. Mira las tres cosas. Hicimos milagros. Pero ¿qué dice el Señor? Entonces les dijo el Señor, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Piensa. Profetizaban. Ellos decían, así dice el Señor, y traían mensajes. Se supone que de parte de Dios. Declaraban cosas que no pasaban. Echaban fuera demonios, así como ves el domingo, nada más que todos los domingos sale y vuelve a entrar, sale y vuelve a entrar. Pero lo que dice aquí Jesús no dice que era mentira. Efectivamente los demonios salían. Piensa en eso. Si no era Jesús el que los echaba, Jesús les dice, ni te conozco. Entonces, ¿quién era? Entraban y salían. ¿Quién era el que lo estaba haciendo? Con estos de Mateo 7:22, ¿quién era? Era el diablo, el que entraba, y luego ellos le gritaban, sales en el nombre de Jesús, y salían. Y luego venía el otro domingo y le volvían a decir, sales en el nombre de Jesús, y salía. Y venía con 7 peores y le decía, salen. Y se la pasó jugando con la iglesia, como está jugando con la iglesia pentecostal. Oye, pero la gente dice, pero ¿y los milagros? Casi se nos está acabando el tiempo, pero te quiero dejar con una pregunta. Y nace de esto, de saber si estás estudiando o no la Biblia. No yo, mi hermano, a mí qué me interesa. Tú, en tu persona. La Biblia nos mandó en 1 de Juan 4:1, el Señor dice, no creas a todo espíritu. Tenemos que probar los espíritus a ver si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos han salido por el mundo. Lo que estamos platicando, ¿los estás probando? ¿Y cómo los estás probando? Tienes que leer la Biblia. Hoy, de lo que más se aprovecha el diablo es de los milagros. Yo te pregunto, ¿tú sabías que el diablo hace milagros? ¿Tú sabías esto? Lo que más dicen los cristianos es, solo Jesús sana, pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice también que el otro sana, eso es verdad, pero necesitas ir a la Biblia. Ahorita vamos a ver los versos, pero tú mira la vida. Tú mira en la vida, todos conocemos familiares que han recibido milagros de la Virgen, milagros de San Judas, milagros de la Santa Muerte. Nosotros mismos, yo cuando era mundano, cuando era católico, cuando era del diablo, pedía un milagro y me lo hacían. Yo le decía a Jesús, pero si yo no tenía nada que ver con Cristo, el que lo hacía era el diablo. ¿Te das cuenta? El diablo que está imitando todo. El diablo que predica otro evangelio. El diablo que se mete como otro espíritu. El diablo también hace milagros. ¿Te das cuenta? Yo no sé, cuando te he dicho qué parecida es esta iglesia pentecostal, aunque tú las veas tan diferentes, es parecidísima a la iglesia católica. Principalmente en lo extraviado de la palabra y en lo contrario a la palabra. Los católicos, ¿sabes cómo eligen a sus santos? Es decir, vamos a canonizar a Juan Pablo. ¿Sabes qué les piden? Que alguien le pida un milagro y que lo haga el muertito. Y cualquier milagro que lo hagan es de Dios, entonces hay que canonizarlo. Es el diablo. Es el diablo el que está en la iglesia católica y es el diablo el que los llena de milagros para que se sigan llenando de santos y para que se pierdan. Y la iglesia pentecostal ha hecho cosas peores, hermano, despierta, pero vas a despertar solo cuando vuelvas a la palabra de Dios. Los católicos oran a imágenes.
Los pentecostales es increíble. Tú los oyes y tal vez los sigues y lo practicas. Le oran a partes del cuerpo. Tú los has oído. Cuando le dicen, oiga, es que estoy enfermo del riñón. Riñón, yo te mando en el nombre de Jesús que jales. Le está hablando al riñón. Yo cuando lo escuché por primera vez dije, chis, le está hablando a un riñón. Cuando alguien dice que estoy enfermo del corazón, corazón, yo te mando en el nombre de Jesús que nunca te pares. Y yo dije, chis, no se va a morir nunca en la vida, porque el hermano lo mandó a ese corazón que no se pare. ¿Te das cuenta que es peor? Los dos van al mismo lugar, pero aquellos le oren a una estampa o a una imagen de madera, y el pentecostal le ora a riñones, le ora a piernas. Pierna le dice, pierna, yo te mando, levántate, estírate. A la pierna. Es increíble. Los católicos hablan al diablo por medio de sus imágenes. Y los pentecostales hablan con el diablo cotidianamente. Sales en el nombre de Cristo, pero estás hablando con el diablo. Te reprendo, diablo inmundo, te reprendo. Las señoras de aquí que gritan, tú las has oído, y que le echan nudo marinero y te lanzo al infierno y te pisoteo la cabeza, y le hablan al diablo. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Pero mira lo que dice la Biblia. Mateo 24. Mateo 24 es Jesús previniendo a su pueblo. El Jesús que claro que hizo muchos milagros. El Jesús que si lees la Biblia se ve haciendo milagros. El Jesús que levantó paralíticos. El Jesús que le devolvió la vista a ciegos. El Jesús que resucitó a Lázaro. Habla en Mateo 24 y dice, para empezar en Mateo 24:4, mirad que nadie os engañe. Ten cuidado que nadie te engañe. Eso te lo está diciendo el Señor hoy a ti. Ten cuidado. Abre tu corazón. No te cierres, no te ciegues. No es mi interpretación, es lo que dice la Biblia. Mira ahí Mateo 24:4. Jesucristo te dice, cuida que nadie te engañe. Ten cuidado, ten cuidado. Porque los pastores te van a decir, Jesús hacía milagros, y te van a mostrar los milagros. Sí, pero yo te estoy diciendo, mira el orden. Ese Jesús que hizo milagros, ni modo que no. Ahí están por toda la Biblia. Y no solamente eso, sino que los sigue haciendo. Yo he vivido milagros. Pero ese Jesús es el que habla aquí. ¿Entiendes? Ese Jesús, ¿qué nos querrá decir? Dice, mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Vendrán muchos en mi nombre. Eso es lo que está diciendo el Señor. No todo el que diga ser cristiano lo es. No todo el pastor que traiga Biblia lo es. No toda iglesia que en su anuncio diga iglesia cristiana, no todas lo son. No todo programa de radio que se diga es un programa de radio cristiano, no todos lo son. Por eso la orden es, no creas a todo espíritu, prueba los espíritus a ver si son de Dios. Mateo 24 sigue diciendo, vendrán muchos en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Cómo sabes que no te ha engañado? 24:11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y luego dice en el 24:15, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora. Dice en el 24:23, ojalá y me sigas en tu Biblia. Voy un poco rápido, se nos está acabando el tiempo, pero mira el 24:23. 24:23, si alguien dice, mirad, aquí está el Cristo, ¿qué tienes que decir? No les creas. No les creas, no lo creas. Está mandándote el Señor. No te tragues cualquier cosa. Pon a prueba los espíritus a ver si son de Dios. Son mandamientos de Dios. Son mandamientos de Dios. No creas. Van a decir, mirad, aquí está el Cristo. No lo creas. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y mira lo que dice ahí. Harán señales y prodigios.
milagros, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los elegidos. Pero te das cuenta lo que dice, vendrán falsos cristos, falsos espíritus, y harán milagros. Ya vimos lo que dice Segunda de Corintios, predicarán, pero te predican otro evangelio. Te hablarán de Jesús, pero te hablarán de otro Jesús. Recibirás un espíritu, pero no es el espíritu de Dios. Y aquí le junta otra cosa, y harán milagros. Harán milagros, pueden hacer milagros. Por eso dice el Señor, tienes que ponerlos a prueba. Claro que Jesús hizo muchos milagros, pero antes de terminar su ministerio, está diciendo, pero en el futuro, no todos los milagros vienen de Dios. No todos los milagros vienen de Dios. No es el único lugar donde lo dice. Mira, Segunda de Tesalonicenses 2:3. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Comienza igual como ahorita, dice, nadie los engañe en ninguna manera. ¿Te das cuenta? Nadie los engañe. Quiere decir eso, que habrá engañadores. Dice en Segunda de Timoteo 3:1 en adelante. Debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes. Mira en el 3:5 lo que dice, tendrán apariencia de piedad. Claro, se dirán cristianos, traerán Biblia en la mano, pero negarán la eficacia de ella. Es la advertencia de Jesucristo en Mateo 7:15. Guárdense de los falsos pastores. Guardaos de los falsos pastores. Es la advertencia de Pedro. Pedro dijo en segunda de Pedro 2:1, hubo como habrá falsos maestros, introducirán encubiertamente herejías destructoras, encubiertamente, es decir, te darán enseñanzas con la Biblia y te dirán, viene de Dios, y te dirán, cantemos a Dios, y te dirán, alabemos a Dios, y te dirán, dancemos a Dios. Pero sus enseñanzas serán contrarias a toda la enseñanza de Dios. Es decir, los versos que traen sí están en la Biblia. Es decir, pero entonces, ¿por qué son contrarios a Dios? Porque Dios tiene un mensaje completo en cada una de las doctrinas, en cada una de las enseñanzas. Doctrina no es otra cosa más que creencia. Es decir, Dios quiso enseñar una cosa sobre la oración, cómo orar. Pero ¿sabes cómo hay que descubrirla? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Esto no es de que te encuentras un día un versículo y ya, ora siempre como ese. O esto no es de que alguien te dice, a los católicos les dicen, órale a María, órale a San Judas, y se lo creen. A los pentecostales les dicen, órale al riñón, órale al diablo, y se lo creen. ¿Cómo se ora? Ve a la Biblia. Ve a la enseñanza de Jesucristo. Oye, ¿y puedo pedir sanidad? Oye, ¿y puedo pedir dinero? Ve, mira lo que oró Jesús en Mateo 6:6. Entra en tu cuarto, tu Padre está en lo secreto. Ora como Jesús te enseñó. Mira en Getsemaní cómo oró el Señor. Señor, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Mira lo que dice Dios en Jeremías 33. Clama a mí y yo te responderé. Mira la oración de Habacuc, aunque no tenga ganado, yo me gozaré en Señor. Mira la oración en Proverbios, que dice, no me des ni de más ni de menos, manténme del pan necesario. Todo eso te hace una doctrina de la oración. Mira cómo oró Daniel, mira todo. Pero ¿cómo vas a descubrir lo que la Biblia dice de la oración? Hay que leer de Génesis a Apocalipsis. ¿Cómo vas a descubrir lo que la Biblia dice de la guerra espiritual? Hay que leer de Génesis a Apocalipsis. Así se lee la Biblia, no en pedacitos. Así se conoce a Dios. Ahorita que veíamos en Corintios que dice,
que puedes conocer otro Jesús. Eso es lo que hoy abunda. Jesús, este versículo tienes que grabarlo. Juan 7:38, es Jesucristo hablando. Y dice, el que cree en mí. Pero mira lo que dice ahí, como dice la Escritura. Es decir, cualquier otro Jesús, así se escuche más bonito, pero que no provenga de la Escritura, es un Jesús falso. Es un Jesús falso, el Jesús, el Dios que, oye, no quiere que le temas. El Dios que no castiga, el Dios que te quiere rico, el Dios que dice que tu salvación no se pierde, que ya no morirás. ¿Te das cuenta? Todos esos dioses son dioses falsos, aunque les llames Jesús, aunque le digas Jehová, son dioses falsos. Y es lo que anuncia la Biblia. Estábamos leyendo 2 de Tesalonicenses, cuando dice en el 2:3, nadie los engañe en ninguna manera. Habla de la segunda venida de Cristo y dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y esa ya está con nosotros, la apostasía. Dice, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está hablando del anticristo. Ese ya está. Y tristemente hoy, doctrinas del diablo otra vez. El diablo dice, no hombre, el anticristo es para el futuro. El anticristo va a ser un gobernante mundial y va a estar en la tercera guerra. El anticristo va a venir y, oye, pero ahorita no está. O sea, el mismo anticristo le dice a los cristianos, el anticristo ahorita no está, no está. Ese es en el futuro. Oye, entonces, ¿quién está haciendo todo el desastre en las iglesias? La Biblia dice que ya está. Primera de Juan 2:18. Dice Primera de Juan 2:18. Oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos. Por eso sabemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Es decir, todos esos falsos maestros, todos esos falsos cristos, todos esos falsos pastores, todos los ministros del diablo son el anticristo, manejados por el anticristo. Ya está en la tierra. ¿Quién te enseñó que está en el futuro? El mismo diablo. Miren 2 de Tesalonicenses 2:8. Se manifestará aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Mira atrasito donde estábamos, en el 2:4. ¿Qué hará el diablo? Dice, se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios. Mira, vamos, nuestro Señor no puede ser más claro. 2 de Tesalonicenses 2:4. ¿Qué hace el diablo? Se opone y se levanta contra lo que se llama Dios. Se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Todo Dios en el que tú creas que no proviene de la Escritura es el diablo haciéndose pasar por Dios. Y tú le cantas, tú le levantas las manos, tú le haces peticiones al diablo. Al diablo. ¿Te imaginas lo riesgoso que es esto? Hermano, despierta, despierta. Se nos acabó el tiempo hoy, pero te invito, como todos los jueves, vuelve a la palabra de Dios, desempolva la Escritura, estúdiala en tu casa. Tu vida está en juego, hermano pentecostal. Despierta y regresemos juntos a la palabra de Dios. Dios te bendiga, mi hermano, y nos escuchamos el próximo jueves, si nuestro Dios nos lo permite. Dios te bendiga. Dios te bendiga y regresa a la palabra, que solo en la palabra está el Dios verdadero. Jesucristo dijo, Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, como dice la Escritura. Dios te bendiga y gracias por escucharnos.